De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si tiene pecados, se le perdonarán. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración con insistencia del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que sea, Señor, mi oración como incienso. Que sea, Señor, mi oración como incienso. A ti clamo, Señor, acude pronto cuando te invoco, escucha mis plegarias. Que sea mi oración como el incienso, como ofrenda mis manos levantadas. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos, no me niegues tu amparo. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, Dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos Para que podamos interpretar interpretar tu palabra. tu palabra. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Me llama poderosamente la palabra de Dios que hemos escuchado hoy, la carta del apóstol Santiago. Vamos a escucharla, Santiago capítulo 5, versículos del 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canten alabanzas.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Primera cosa importante, dice la palabra de Dios, si hay alguno enfermo, ¿a quién hay que llamar? A los ancianos. ¿Los ancianos quiénes son? Los presbíteros, los sacerdotes de la iglesia. O como lo dice la palabra del Señor, ¿no? Llame a los sacerdotes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacer no es ¿de cuál iglesia? Es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿De cuál iglesia? Ahora, para descubrir cuál es la iglesia de Cristo, tenemos que ir prácticamente a la misma palabra de Dios. Comencemos por San Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a descubrir con 3 o 4 textos bíblicos cuál es la iglesia que Cristo fundó. Y así podemos cumplir lo que dice al final la carta de Santiago. Vamos a ver, San Mateo capítulo 16, versículo 18. Escucha lo que nos dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pregunto, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Una sola. ¿Qué dijo el Señor? Sobre ti, Pedro, fundaré ¿cuánta iglesia? A ver, levanten la mano los que son mudos. Todos hablan, ¿verdad que sí? Y a ver, yo sí, a mí me da tristeza que yo vaya a una misa y la gente a mí no me responda. Ay, sí, es verdad, que apaguemos y vámonos. ¿Sí? A ver, vamos a escuchar el texto y vamos a responder. A ver, vuélvalo a leer. San Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pregunto, ¿cuánta iglesia fundó Cristo? Una. Muy bien, eso. Vamos a contestar. ¿Cuánta iglesia fundó Cristo? Una. ¿Y por qué entonces Raimundo y todo el mundo es capaz de fundar iglesias? Porque la gente es ignorante y la gente termina metido ¿dónde? En la secta protestante. Es como decir que Homero, por decir algo el día de mañana, diga yo me salí de la iglesia católica porque la iglesia católica se corrompió y ahora voy a fundar una nueva iglesia y se va a llamar Camino al Cielo. Vengan todos los que quieran salvarse y quieran ir al cielo, vengan para la iglesia que yo fundé. Y agarra 4 bobos, porque eso esto no tiene otro nombre. ¿Nombre de qué? De bobos. Agarra 4 bobos, les cobra el diezmo, funda una iglesia y vive tranquilo. Ah, es la iglesia de Cristo. No, Cristo ya fundó ¿cuánta iglesia? Una. ¿En la persona de quién? De Pedro, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Cristo ya tiene su propia iglesia. Ahora, ¿cómo descubrimos cuál es esa iglesia? Fácil y sencillo. La fundó Cristo. No la fundó ni Homero, no la fundó Petronilo, no la fundó Pánfilo, no la fundó Teodoro. ¿La fundó quién? Cristo. Y si usted le pregunta a la secta protestante, por ejemplo, ¿quién fundó la iglesia de los testigos de Jehová? ¿Quién la fundó, Homero? No me acuerdo ahorita. Ay, Homero. Un tal Joseph Tassett Russell, ¿no? Bueno, en mi inglés es muy malo, pero así se llama el carajo, ¿sí? ¿Dónde la fundó? En Estados Unidos, en el año 1880, por allá 1850. Los pentecostales. ¿Quién fundó los pentecostales, Homero? Pobre Homero. Ay, Homero. ¿Quién fundó los pentecostales? En el año 1905. Carlos Parán. ¿Qué pasa, Homero? ¿Qué pasa, Homero? Carlos Parán fundó los pentecostales en el año 1905 en Pensilvania, por allá en Estados Unidos. Fundó la iglesia pentecostal. Esa iglesia que ustedes cuando leen Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, esa la fundó Carlos Parán en el año 1905. A ver, pregunto, ¿eso está en la Biblia? No. Cristo ya había fundado una iglesia. Esa iglesia que tiene presbíteros, tiene sacerdotes, tiene, como dice la misma palabra de Dios, ancianos. Llamen a los ancianos de la iglesia, la iglesia que ya existía. Por eso cuando yo veo que alguien me dice, no, es que yo me salí de la iglesia católica y ahora sí estoy en la iglesia verdadera, yo digo, esa persona, aparte de ser boba, es tonta. Porque el Cristo ya había fundado una iglesia. Que la iglesia es pecadora, dice la palabra de Dios, 1 San Juan capítulo 1, versículo 8. Búsquela, hágame el favor. Que la iglesia es pecadora, vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Así de sencillo, porque hay gente que se denomina que no tienen pecado. Que no, que ellos son unos santos, santidad pura. No. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Escuche lo que nos dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quiénes son los que dicen que no tienen pecado? Así de sencillo. Los protestantes. Ellos no tienen pecado. Ellos ya están bautizados, ya están entregados al Señor, a Jehová, aleluya, gloria a Dios. Ya nosotros estamos salvos. No tenemos pecado. ¿Sí? Así maten, así roben, así hagan, así pequen con la mirada. Ya ellos no tienen pecado. ¿No? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué somos?
nos engañamos a nosotros mismos Es decir, somos unos mentirosos. y la verdad no está en nosotros. ¿Y esa persona tiene la verdad? Pero hay católicos bobos que le creen. Ay, es que él antes era un matón. Salió de la cárcel entregado al Señor y ahora es pastor. Aleluya, gloria a Dios. Ya va, un momentico. O sea, esa persona es pura, inmaculada, ya no tiene pecado. Sí es lo que dice la palabra. El que diga que no tiene pecado, ¿qué es? Un mentiroso. Y la verdad no está en él. Así de sencillo. Lea el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, Escuche, si decimos que no hemos pecado, que son los que ellos dicen, nosotros ya no pecamos, aleluya. le hacemos a Él ¿Le hacemos a quién? ¿Le hacemos a quién? ¿Y quién es él? Homero. ¿Quién es él? Ah, pero me encanta el convencimiento. A mí me encanta. A mí, cuando me responden así con ese convencimiento, me engrifan la piel. ¿Sí? A ver, ¿quién es él? Dios. Contéstenme. A ver, ¿quién es él? Dios. Porque si nosotros no contestamos, me indica a mí que ustedes no me están prestando atención. ¿Sí? Así que vamos a contestar la misa. Porque yo les aseguro que se meten evangélicos y allá sí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuándo dicen amén? ¡Amén! ¿Sí? Allá se esgañotan por decir amén. A ver, según la palabra de Dios, vuélvalo a leer, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿Quién es él? Dios. Hacemos a él. mentiroso. Es decir, estamos diciendo que Dios es ¿qué? Un mentiroso. O sea, la persona que dice que ellos ya no pecan porque ellos ya se entregaron al Señor, aleluya, gloria a Dios, están diciendo que Dios es un, porque todos los días nosotros pecamos. Todos los santos días. De pensamientos, de palabras y algunos de obras. Todos los días pecamos. Todos los días. Todos los días nos ponemos bravos. Todos los días decimos una mala palabra. Todos los días decimos una mentira. Dijo una señora un día, ay padre, yo vengo a confesarme porque yo digo mentiras, pero mentiras blancas. Ay, mire señora, mentira es mentira, póngale el color que le ponga. Blanca, negra, roja, azul, amarilla, roja, pero mentira es mentira, ¿sí? No decía, ay, mentiritas blancas. Ah, no, como los que vienen, ay padre, vengo a confesarme porque yo fui donde un brujo, pero no de los brujos malos, yo fui donde un brujo de los buenos. O sea, brujo es brujo. Así de sencillo. Y brujo no es servidor de Dios. Brujo es servidor ¿de quién? De Satanás. Porque la brujería es un pecado tan grave como la propia idolatría. ¿Lo dice la palabra de Dios, sí o no, Homero? Muy bien. Homero tiene que decir que sí, porque si no. Muy bien. Entonces, fíjense lo que dice Santiago. Volvamos otra vez a la carta de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Sí? Si hay alguien enfermo en la casa, ¿a quién tenemos que llamar? A los ancianos, a los presbíteros. Vamos a leerlo de aquí, Homero, que la tiene usted aquí. Aquí está, léala. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes que haga oración? ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia. Escuche, ¿hay alguno enfermo que llame a quién? A los presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes de la iglesia. Aquí no dice llame al pastor, llame a Petronilo, llame a los sacerdotes, a los presbíteros de la iglesia. Escuche. Para que oren por él. Para que el cura ore, ¿por quién? Por él. ¿Y quién es él? No me digan que Dios. El enfermo. Para que el sacerdote ore por el enfermo. Y escuche. Y lo unga con aceite. ¿Y lo qué? Con aceite santo. Por eso llamamos unción de los enfermos. Con aceite santo. Invocando al Señor, la oración hecha con fe le dará la salud al enfermo. Escuche, la oración hecha ¿con qué? Con fe. Con fe. Hay dos cosas importantes. El sacerdote debe tener fe y el enfermo debe tener fe. De lo contrario, de lo contrario no. Porque yo puedo tener mucha fe como sacerdote y llego a ungir un enfermo y el enfermo no cree. El enfermo duda. El enfermo dice, bueno, busquen al cura porque qué más, vamos a ver si es verdad. No, hay gente que es así. Hay gente que es así. Entonces, tiene que tener fe, dice la palabra de Dios. Y la oración hecha con fe le dará ¿qué cosa? La salud. ¿Qué más? Y el Señor hará que se levante. Y Dios hará que ese enfermo se levante. Así de sencillo. Sigamos. Y si tiene pecados. Y aparte de eso, si es un pecador, claro que tiene pecado, porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Se le perdonarán. ¿Qué le hace? Se le perdona por medio de quién? Del sacerdote.
Ahora entienden por qué muchos evangélicos dicen, no, es que, ¿quién dijo que hay que confesarse? Porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿En qué texto bíblico está eso, Homero? Aquí está la siguiente, padre. ¿Ah? La que viene ahorita. Dale, ve. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros. Ajá, pero esa no es la cita. ¿Cuál es la cita que dice, maldito el hombre que confía en el hombre? Jeremías 17:5. Búsquela ya, vamos a ver. Vamos a poner a prueba a Homero, si es verdad. Así es, porque él es misionero. Vamos a ver si es verdad, ¿sí? Porque si no, entonces le estamos cayendo en cuenta a la gente. Vamos a ver. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces dice lo evangélico, el que cura, la persona que se confiesa con un cura, está cometiendo pecado porque la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. A ver, les voy a hacer una pregunta. Ustedes cuando viajan para Barinas y se van en el autobús, ¿en quién confían? ¿En Dios? ¿No que Dios se está manejando? ¿En quién confían? Cuando van al médico, ¿en quién confían? Cuando van a un restaurante, ¿en quién confían? En el cocinero. ¿Creen ustedes que el cocinero hizo la comida? Bien, no le echó veneno. ¿Sí? Confían en el cocinero. ¿Sí? Entonces, ¿están cometiendo pecado? No. Pero la palabra dice que si usted confía en un hombre es maldito. ¿Cómo quedamos? Si confío en el médico, soy maldito. Si confío en el cocinero, soy maldito. Si confío en el chofer del autobús, soy maldito. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios no podemos tomarla literalmente, porque la palabra misma dice, si tu ojo te hace pecar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ustedes no van a misa o qué? Me extraña. A ver, si tu ojo te hace pecar, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo. Si tu lengua te hace pecar, ¿qué tenemos que hacer? Si tu mano te hace pecar, o sea, imagínense, andaríamos tuertos, mancos, sin lenguas. ¿Qué más? Sin orejas. Sin nada. ¿Sí? Dime cómo estaremos de llevados. Porque todo nos hace pecar. Todo en esta vida nos hace pecar. ¿Sí? Pero tenemos la gracia y la bondad de Dios que perdona nuestros pecados. Entonces, volvamos otra vez a la carta de Santiago. Siga leyendo lo que dice Santiago. De nuevo, o quedan díganos. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros. Por tanto, confiesen los pecados. ¿Cómo? Los unos. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene pecado, ¿se va a confesar con la vieja que es chismosa? ¿A quién va a buscar para confesarse? Aquel que nunca puede revelar un secreto de confesión porque si no queda excomulgado de la iglesia, irá preso y le caen todas las desgracias como dice la Sagrada Escritura. Ustedes se vienen a confesar conmigo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Homero mató a mi mamá. Voy a poner ese ejemplo. Y Homero vino y se confesó conmigo como sacerdote yo que soy. Me dijo Homero, yo fui el que maté a su mamá. Yo no puedo revelar ese secreto de confesión. Así me esté muriendo por dentro. Yo no le puedo decir a nadie que Homero fue el asesino de mi madre. ¿Por qué? Porque primero, me destituyen como sacerdote. Segundo, revelo un secreto de confesión. Tercero, voy preso. Así de sencillo. No puedo. Y cuarto, le estoy faltando una promesa que le hice a ¿quién? A Dios. Yo no puedo revelar secreto de confesión. Por eso, cuando la palabra de Dios dice, confiesen los pecados unos a otros, significa que usted tiene que buscar ¿a quién? Al sacerdote. ¿Por qué? Porque ¿a quién buscaron para que ungiera al enfermo? ¿A quién buscaron para que orara por el enfermo? ¿Quién va a perdonar los pecados del enfermo? Entonces, ¿a quién tiene que buscar usted para confesar sus pecados? Al sacerdote. Porque el Señor, ¿qué le dijo a los apóstoles? A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán ¿cómo? Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdón. ¿En qué cita bíblica está eso, Homero? Juan 20, 21 al 23. Vamos a ver. Vamos a ver si Homero está poniendo de fino. Juan 20, del 21 al 23. Vamos a ver si eso es verdad. Que el Señor le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán ¿cómo? Perdonados. Vamos a ver. Juan 20, del 21 al 23. Vamos a ver. Ay, bendito sea Dios. Que aparezca Homero, ¿y no? Dice. 20 está aquí. 21 está aquí. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? ¿Reciban qué? El Espíritu Santo. Aquí va a decir, perdón. Y a quienes le perdonen los pecados, les son perdonados. Escuche, a quienes le perdonen los pecados, ¿qué les son? Perdonados. Y a quienes se los retuviesen,
Y a quienes no se los perdonen, le quedan. se le quedarán sin perdonar. ¿Cómo se le quedarán? Sin perdonar. Así de sencillo. Entonces, fíjense lo que dice Santiago. Volvamos otra vez a la carta de Santiago. ¿Sí? Sigamos leyendo Santiago. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros, para que se curen. Mucho puede la oración. Primera cosa, mucho puede, ¿qué cosa? La oración. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a la oración? ¿Hoy ya rezaron? Yo creo que ni alguno se ha acordado de hacerse la cruz hoy. Ave María Purísima. ¿Sí? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mucho puede la oración. Si usted ora con fe, logrará muchas cosas. Todo lo que usted le pide a Dios, se lo pide con fe y en oración, Dios se lo va a conceder. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no queremos orar y no sabemos orar. Siga. Mucho puede la oración con insistente del justo. ¿Tenemos que ser qué? Insistente. ¿Qué significa insistente? Insistir, perseverar. Perseverar significa hacerlo todos los días. Le voy a poner un ejemplo fácil y sencillo. Como el muchachito que quiere enamorar a una carajita. ¿Qué hace? Todos los días persevera. Todos los días va y la visita, todos los días va y le lleva rosa, todos los días le dice, mi amor, si está bonita hoy. Todos los días, ¿sí? Le mete ese cuento, ¿no? Hasta que la pobre tonta cayó. Sí, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que si hiciéramos eso con la oración, todos los días oráramos, todos los días fuéramos insistentes, todos los días fuéramos perseverantes y oráramos con fe, Dios nos concedería lo que nosotros estamos pidiendo. Siga. Elías era un hombre igual a nosotros. Escuchen, pone un ejemplo. Elías era un profeta del Antiguo Testamento. Era un hombre igualito como somos cada uno de nosotros. Y cuando oró con insistencia, Escuchen, fue insistente, fue perseverante, oró, le pidió al Señor. para que no lloviera, Para que no lloviera. Le dijo a Dios, yo no quiero que llueva y le oró con insistencia. Vamos a ver qué pasó. no llovió en 3 años. ¿En cuántos años no llovió? 3. Ahora vamos a ver la otra parte. Y volvió a orar, No, vuelve a leer bien. no llovió en 3 años y medio. Ah. No llovió en 3 años y medio. Muy bien. Volvió a orar Ahí hizo. ¿Volvió a qué? A orar. Primero oró para que no lloviera. Y luego oró y el cielo dio su lluvia. para que volviera ¿qué? A llover. ¿Y qué hizo el cielo? Dio la lluvia. Y la tierra sus cosechas. Siga. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, Escuche lo que dice la palabra de Dios. Si alguno de ustedes se desvía ¿de qué cosa? De la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la de Dios, la Sagrada Escritura, la iglesia, todo lo que el Señor ha hecho. ¿Quiénes se desvían de la verdad? Aquellos que abandonan la verdadera fe. Busque 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver quiénes son los que abandonan la verdadera fe y en qué se convierten. Son aquellos que abandonan la iglesia, son aquellos que dicen, es que cuando yo era católico era un borracho. Es que cuando yo era católico era un mujeriego. Es que cuando yo era católico era un sinvergüenza. Como si el cura dijera, lunes, curso de borrachera. Martes, curso para ser sinvergüenza. Miércoles, las mujeres que quieran montar los cachos al marido, venga que aquí le vamos a enseñar. No. El cura siempre dicen, curso bíblico, misa, oración, rosario, todo eso. Pero como hay gente que dice, yo no tengo tiempo. Porque está lloviendo, porque está haciendo sol, porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esto, porque no tenemos tiempo para Dios, porque creemos que vamos a vivir eternamente y no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces, ¿qué pasa? Que abandonan la verdadera fe. Escucha lo que dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:1. pero el Espíritu dice claramente ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Dice claramente. que en los postreros tiempos Es decir, en los últimos tiempos. algunos apostatarán, ¿Algunos qué? ¿Qué significa apostatar? Apostar, dijo una señora. ¿Qué significa apostatar? Abandonar, renegar. ¿De qué? Vamos a ver. de la fe, Algunos apostatarán, abandonarán, renegarán la verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe? Aquella que se le enseñó. Los evangélicos que antes que eran católicos, abandonaron la verdadera fe. ¿Por qué la abandonaron? Vamos a ver. escuchando a espíritus engañadores Porque se fueron a escuchar a espíritus
¿Cuáles son esos espíritus engañadores? La gente mentirosa. Es decir, que Homero, por ejemplo, el día de mañana diga, es que yo era católico, pero ahora sí ya conocí al Señor, aleluya, gloria a Dios. Ahora sí me le entregué al Señor y fundé una iglesia. Y esa es la iglesia verdadera, esa es la iglesia que los va a salvar. Venga que yo los bautizo, venga que yo les voy a dar VIP para el reino de los cielos. Eso significa que este hombre se salió de la verdadera fe para convertirse en un charlatán, en un mentiroso, en una persona que es capaz de engañar a los incautos e ignorantes y llevarlos a la perdición, como dice la Sagrada Escritura. Por eso hay que estar firmes en la fe, mantenerse firmes en la fe, conocer la verdadera fe. Y para conocer la verdadera fe debemos primero ir a misa, prestar atención a la misa, escuchar la Santa Misa, prestarle atención a la palabra de Dios, leer la Biblia, mantenerse firme en la fe y no escuchar a esos vagos y sinvergüenzas. Es que hablan de la palabra de Dios. Satanás se viste como un ángel ¿de qué? De luz. Y no es de extrañar que sus servidores también se vistan como ángel de luz. Ahora, ¿qué hacen? Apostatar, cambian la verdadera fe. Vamos a ver. Escuchando espíritus engañadores Escuchando espíritus ¿qué? y a doctrinas de demonios. ¿Y a doctrina de qué? Es decir, que esa doctrina fuera de la iglesia son de Dios. No, ¿son de quién? Del diablo. Ah, es que yo no creo en los curas porque los curas son unos pecadores. ¿Y es que usted es muy santo? Porque si es muy santo, quitamos a Santa Lucía y lo ponemos patrono del pueblo. ¿O usted no comete pecado? ¿Todos somos pecadores? Carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1 lo dice claramente. El sacerdote es un hombre tomado entre los hombres, puesto al servicio de Dios en favor de los hombres. Debe ofrecer sacrificios primero por el perdón de sus propios Pecados. porque él está envuelto en debilidades. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Ese es el gran detalle, que muchas veces no conocemos la verdadera fe. Terminemos con lo que dice Santiago. Escuche lo que dice Santiago al final. Hermanos míos, si alguno de ustedes... Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, Escuche, si ustedes se desvían de la verdad, antes de que ustedes se desvíen de la verdad, porque yo sé que a ustedes los evangélicos lo visitan constantemente en sus casas, antes de que ustedes digan, yo voy a abandonar la iglesia católica para meterme a protestante, vaya primero e infórmese bien. Vaya primero e instrúyase bien. Vaya primero y pregunte para ver dónde se está metiendo. ¿En qué secta está terminando? Escuche. y otro lo hace volver. Vaya donde el sacerdote. Mire, si usted viene al evangélico y los tienen convencidos, mire, llámenme a mí, yo vengo y les doy un tema. Yo vengo y les doy una charla, vengo y les doy información y les muestro con Biblia. ¿Sí? Con Biblia en mano. Fíjese que el evangelio de hoy, ¿qué dice? Que dejen que los niños vengan a mí porque de los que son como los niños es el reino ¿de quién? De los cielos. Dice el evangélico, a los niños no necesita bautizo, porque el Señor dijo, aleluya, gloria a Dios, que el reino de los cielos es de los que son como los niños. Porque los católicos son ignorantes y bautizan a los niños. Los niños no tienen pecado. Y a ver, yo sé que ustedes han ido a la misa conmigo. ¿Cuáles son las cosas que regala el sacramento del bautismo? Primero, abre las puertas ¿de dónde? Del cielo. Segundo, ¿se recibe a quién? Al Espíritu Santo. Tercero, ¿se hacen hijos de quién? De Dios. Cuarto, ¿se le perdona el pecado? Original. Quinto, ¿se reviste de quién? De Cristo. Sexto, ¿se les entrega a quién? A Cristo. Séptimo, ¿hacen parte de la Santa Madre Iglesia? 7 cosas importantes da el sacramento del bautismo. Y se recibe cuando son niños. Hechos de los Apóstoles, capítulo 31, versículo 14. Una mujer llamada Lidia se bautizó ella con toda su familia. Hechos de los Apóstoles 31, 16, 31. Un hombre, un carcelero, se bautizó él con toda su familia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38 y 39, que dice que este sacramento, en pocas palabras, es para ustedes los adultos y también para sus hijos. Y Mateo 28, 18, que dice, vayan por todo el mundo y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y todo significa todo. No, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Todos aquí vamos a ir a comer ahorita menos los niños. No, todos somos todos. Desde el más chiquitico hasta el más viejo. Así de sencillo. Por eso me encanta cuando Santiago dice, si alguno hace volver a alguien que está perdido, lea. Si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma. Escuche, ¿por qué yo como sacerdote predico con la palabra de Dios y hago que muchos vuelvan otra vez a la iglesia?
porque yo quiero salvar mi propia alma. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Hace 4 años atrás, ¿cuánta gente iba a la misa? ¿Cuánta gente iba a las comunidades a misa? Y desde hace 4 años para acá, la iglesia se quedó pequeñita. ¿Cuántos que eran protestantes no están otra vez en la iglesia? ¿Cuántos que fueron engañados por los evangélicos, por los protestantes, no están otra vez en la iglesia? Porque se les ha predicado con la palabra ¿de quién? De Dios. Yo no les he dicho nada de mi cuenta, le he dicho todo lo que dice la palabra ¿de quién? De Dios. Le he mostrado el camino, mire, este es el camino. Si no lo quieren seguir es porque no les da la gana. ¿Sí? Pero se les ha mostrado, se les ha dicho, cita bíblica, todo como tiene que ser. Esa es mi tarea como sacerdote, hacer volver a la gente. Primero, porque eso va a salvar mi propia alma. Porque si yo no lo hago, dice la palabra de Dios, ay de aquel sacerdote que no predique lo que el Señor quiere porque será condenado. Siga lo que dice. Tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Es decir, se le perdonarán una multitud de ¿qué? De pecados. Así de sencillo. Pues pidámosle a Dios la gracia de que es ser cada día buenos y mejores cristianos. Cada día amemos más la iglesia, amemos a Dios, amemos al Señor, seamos buenos cristianos y vayan a misa, no esperen que los... Hay gente que esperan que los lleven. ¿Cuándo los van a llevar? Cuando les llegue la... Entren con los 2 piecitos a la misa. No esperen que entren con los pies suyos alzaditos para la iglesia. No, vaya a misa, deje la pereza, porque eso se llama pereza espiritual. Eso de decir yo no tengo tiempo. Mire, si yo fuera Dios, la persona que dijera yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, le mando un rayo. Lo fulmino de una vez. Eso no sirve. ¿Sí? Así de sencillo. Porque si hay tiempo, ¿cuál es el problema? Que no sabemos administrarlo. No sacamos el tiempo. Ah, pero fuera una rumba con carne asada, cerveza, gratis para todo el mundo, para que usted vea, mire, como hormigas. Bicherito que llega. Porque es así. Para eso sí tenemos tiempo, menos para las cosas de ¿quién? De Dios. Ah, pero cuando nos enfermemos, ¿a quién le pedimos? Ahí sí nos acordamos de Dios. Ahí sí, Ave María Purísima, Señor, sáname. Señor, la pandemia, van a decir ustedes que no rezaron en la pandemia. Van a decir ustedes que cuando salieron de aquí de la casa no le dijeron al Señor, Dios mío. Ahí sí ahí sí se hacían la cruz, la hacían bien grande, como tiene que ser, ¿no? Para que Dios lo protegiera. Ahí sí nos acordamos de Dios. Se pasó la pandemia y volvió el desorden. Ojalá el Señor mande por ahí otra pandemia, a ver si nos volvemos a poner en orden. ¿Qué vamos a hacer? Sí, porque toca así. Dios nos permitió eso para que nos colocáramos en orden. Lo colocamos en orden, lo pusimos en el primer lugar. Se acabó. Y volvió Dios al último lugar. De cuando pueda, cuando tenga tiempo y cuando me acuerdo, es que busco a Dios. Que Dios nos dé la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Elevemos al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando y guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que cada día podamos ser buenos y mejores cristianos, roguemos al Señor. Por la paz de nuestro país, Venezuela, por estas próximas elecciones, para que todo transcurra en paz, en justicia, y que Dios derrame su gracia y su bondad sobre este pueblo de Israel que clama día y noche, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios perdone sus pecados y les tenga gozando de la vida eterna, roguemos al Señor. Por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, especialmente los enfermos, los que sufren a causa del cáncer, los que tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora. Decía la primera carta de la primera lectura, la carta de Santiago, hay alguien enfermo, llame a los sacerdotes para que oren sobre él y la fe del enfermo le sanará. Señor, te queremos pedir por todos los enfermos del mundo entero. Pasa sobre ellos tu mano sanadora. Tú conoces, Señor, sus corazones, las intenciones que hay en cada uno de sus corazones. Te pedimos, Dios de bondad, que pase sobre ellos tu mano sanadora y le restablezcas en la salud. Roguemos al Señor. Por esta familia que nos abre hoy la puerta de su hogar, de su casa, para esta celebración de la Eucaristía en esta comunidad de Huachiquín, para que Dios Todopoderoso derrame sobre ellos la gracia, la bondad y la misericordia, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.